Hola, vamos a resolver el ejercicio que dice allá el dominio, los intervalos de crecimiento y los extremos relativos de la función 4x por e a la 3x menos 2. Entonces lo primero que notamos es que esta función está compuesta por un polinomio y una exponencial compuesta con una función lineal, por lo tanto no hay restricciones, y lo que observamos es que el dominio entonces son todos los reales. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Seguimos con la derivada. Entonces, para analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, voy a estudiar las raíces y los conjuntos de positividad y negatividad de la función derivada. Entonces, derivamos. ¿Cómo vamos a derivar esta función? Bueno, lo primero es analizar cómo puedo derivarlo. En este caso lo puedo pensar que está formada por dos funciones, donde una es compuesta y la otra es un polinomio. Entonces voy a usar la regla del producto. Entonces la regla del producto es, derivo la primera función, que es 4, la segunda la dejo igual, derivo la segunda función y la primera la dejo igual. Entonces esa es la regla del producto aplicado a esta función. Siempre es cómodo reducir la expresión a factores, entonces la derivada de la función es mucho más cómoda si saco factor común, 4e a la 3x menos 2, y lo que queda en el primer término es un 1, y lo que queda en el segundo término es un 3x. Entonces la expresión factorizada, en este caso, es mucho más cómoda para lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Cálculo de puntos críticos. Entonces los puntos críticos, recordemos lo que vieron en teoría, en los videos, lo podemos separar en dos tipos, donde la derivada vale 0, o sea, donde es raíz de la derivada, o donde no existe la derivada y es algún punto del dominio. Esta opción no ocurre en este caso, porque el dominio de f y el dominio de la derivada, en este caso, coinciden. Entonces, lo único que nos queda analizar es el caso en que la derivada va a valer 0. Entonces, el punto crítico lo resolvemos como, lo obtenemos como solución de la ecuación f' igual 0. En este caso, 4 por e a la 3x menos 2 por 1 más 3x igual a 0. La ventaja de tener la forma factorizada es que este factor va a ser siempre positivo, ¿sí? Entonces, eh, no va a valer 0 nunca, y la única solución que voy a tener en el campo de los números reales, un producto de 0 cuando cada factor es 0, va a ser como solución de la función lineal. O sea que el único punto crítico que obtengo es x igual a menos un tercio. Entonces repasemos esto. Tengo la forma factorizada de la derivada, uno de los factores no se anula nunca porque es una función exponencial, y el otro es una función lineal o polinómica o lo que sea, pero tengo que encontrar las raíces. En este caso hay una sola que es menos un tercio. Ya tengo el punto crítico. Lo que sigue ahora es analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acordémonos que asociamos el intervalo de crecimiento al conjunto de positividad de la derivada y el intervalo de decrecimiento de la función al conjunto de negatividad de la derivada. En este caso siempre hablamos de funciones que son derivables, ¿sí? Bien, entonces resolvemos esas dos inecuaciones. En este caso tenemos la ventaja de que cuando pensamos en la derivada positiva, el factor 4 por e a la 3x menos 2 es siempre positivo, y lo que determina el signo del producto es el signo de la función lineal, 1 más 3x. Despejamos y lo que nos queda es los números mayores que menos un tercio. Análogamente, para analizar el signo negativo de la derivada, el factor 4 por e a la 3x menos 2 es positivo, entonces lo que determina el signo es el signo de la función lineal. Despejando, en este caso nos quedan los números reales menores a menos un tercio. Entonces, con esto obtenemos la siguiente información. El intervalo de crecimiento, en este caso, lo obtenemos analizando esos números, o sea que son los números mayores que menos un tercio. El intervalo de decrecimiento lo obtenemos como el conjunto de todos los números menores a menos un tercio. Además, como habíamos visto que el valor menos un tercio es un punto crítico, crece a izquierda, decrece a izquierda
y crece a derecha, lo que obtenemos como información final es que el valor es un mínimo, esto es un mínimo, lo remarco porque estaba mal escrito, un mínimo para f en x igual a menos un tercio. Entonces el valor mínimo se obtiene en menos un tercio y uno puede pedir calcular ese valor reemplazando en la función. Entonces tenemos el intervalo de decrecimiento, el punto crítico, que es el valor donde cambia la positividad a negatividad de la función o viceversa. En este caso cambia de negativo a positivo, por lo tanto hay un mínimo, y el valor del mínimo es el valor evaluado en la función. Acá termina el ejercicio, verifiquémoslo con GeoGebra. Entonces, analicemos la función 4x por e a la 3x menos 2, es la función verde. La derivada, acuérdense que uno pone el comando derivada de f, aparece la derivada. No lo da en forma factorizada, pero es la derivada de la función. Tenemos un comando que es extremo. Entonces, el extremo es el punto A. El punto A, fíjense que es menos 0,33, aproximadamente es menos un tercio, que es el valor donde estaba el mínimo de la función que habíamos calculado. El valor menos 0,07 es la altura, o sea, el valor de la función, el valor mínimo. Y fíjense que la raíz de la función derivada, que aparece acá como último dato que calculamos con GeoGebra, es menos 1,72, perdón, es menos 0,33, que coincide con el valor de la abscisa del mínimo. En este caso, fíjense que la función roja, que es la derivada, es negativa a izquierda, positiva a derecha de menos un tercio. O sea que la función verde decrece a izquierda y crece a derecha de menos un tercio. Con esto podemos verificar el ejercicio. Gracias.